Vale. Vale, se me debería de estar ya escuchando, ¿vale? Vale, se me debería de estar ya escuchando, ¿vale? You won't know what hit you. Vale, se me debería de estar ya escuchando, Let's ¿vale? get this mission started. You won't know what hit you. Let's get this mission started. This will be a good fight. Got you in my sights. Sé que está descuadrado, pero es por el tema de la resolución de mi pantalla y no me voy a poner ahora a configurarlo. Pero es por el tema de la resolución de mi pantalla y no me voy a poner ahora a configurarlo. Ahora cuando se venga Jorge le echamos un vistacillo si queréis. Uy, va eso por ahí. I'm just on another level. Ahí está, ahí está. Bueno, pues aquí tenemos ya el Dorito, chavales. Se viene. Venga. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay. Vale, lo he medio tocado, ¿vale? Problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Creo que ahora se ve un poquito mejor. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was Vale, creo que la cosa ya se ve bien, ¿verdad? Vale, chavales, solo Isami. Y encima no lo escucho, vale, perdona Marta, es que estaba con los cascos pero no los tenía conectados. Confirmamos, se escucha doble, creo. Ahora bien, sube el volumen a algo, ok. Es que me estaba escuchando doble y por eso lo había bajado, pero enseguida lo subo. ¿Mejor? Nuevo alien. 10 de 10, muchas gracias Marta. Sé que la cámara tampoco está muy bien encuadrada, ¿vale? Pero me lo voy a permitir. Yo lo siento en el alma. Bastante que he llegado con 5 minutos y me ha dado tiempo a medio organizarlo sin tener ni puta idea. Ojo. now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens. That was Vale. Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol, The from Callisto the creative Protocol. forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. Bueno, primer gameplay, ¿no? First, Está here's diciendo, the vamos a verlo. quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore.
Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely... Vale, creo que ya también la cámara está un poquito mejor. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Tío, es absolutamente un Dead Space. Se nota un montón que está hecho por los mismos creadores, que el mismo HUD metido en el propio juego, en el propio mundo. Fue una pasada, la verdad. Ojalá, es lo que siempre digo, me gustara los juegos de miedo, macho. Esta escena ya lo vimos en el anterior, el día 2, en el State of Play este de Sony. Nada, de locos, cómo se ve, tío. Hipergore. Welcome to your new home. Bueno, es el momento, chavales. Yo ya me veo arriba, ¿vale? Enseguida vengo. That's right, we know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Vale. Glenn, Vamos a ver qué nos presenta ahora. Empieza fuerte, la verdad, con el Calixto. Absolutely incredible. And I gotta say, the fact that Aquí estoy de nuevo. this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Vamos Thanks a for ver. having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. Yeah. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but... I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But Pues bueno, tell us a chavales, bit about what are we going to see una today? alambrita, Yeah, ¿vale? we A got a vuestra couple salud. minutes of, like you said, like raw gameplay. Creo que me la It's two merezco después del segments calor que in the está haciendo first y half de of the game. venís con poco tiempo para One is a med armar todo bay, esto. Me cago en another Dios. one's a power station. Jorge, You're me gonna cago en tus see, muertos. Some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping Le this quito year, los this looks like subtítulos. a world-class Vamos, es que la verdad es que no lo estoy next-gen leyendo. game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Primer gameplay. Vamos a ver. Hemos visto el tráiler que nos han querido enseñar y ahora un gameplay. Tío, es exactamente igual, macho. Y la contundencia y fuerza que se ha visto de los ataques y tal es exactamente igual que el Dead Space. Este recordemos que sale en diciembre, si no me equivoco.
Es que el pisotón es igual, macho, que en el de Play 1. Se nota un montón quién lo está haciendo. Me dicen por el pinganillo que el compañero Jorecre está aquí en 5 minutos. Tened paciencia. Aquí ya va con armadura, una sección más avanzada en el juego, por lo que parece. Muy guapo la armadura, ¿eh? Ojo. Desmembramiento. El control, tú. Te muriste. Se murió. Mola eso de que el... Oh my God. That just happened. de que el entorno afecte a no solo los enemigos sino a ti y que tengas que estar pendiente de a dónde vas y cómo te mueves. Me parece muy interesante eso, la verdad. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in A ver. with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Oh, el COD. Le tengo muchas ganas este año al COD, ¿eh? He puesto ya el marquito de Jorge, ¿vale? Porque se va a meter dentro de poquito. 2019, modern warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare. Yo a este, como dije en el podcast, le tengo muchas ganas, ¿eh? A este nuevo Call of Duty porque después de la mierda y bazofia que fue el Battlefield 2042, And of course, Ghost. tengo muchas ganas de un buen shooter. Big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Here's Modern Warfare 2. Eyes in the red. Alright, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Let's Ah, find ourselves vale. in. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board. Clear. Disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. Mucha gente se estaba quejando de cómo se veía el juego. La verdad es que el de 2019 era espectacular cómo se veía. Me acuerdo que lo jugué, es verdad que lo jugué a 2K con RTX y tal, y era un espectáculo, como digo. Y este la gente está diciendo que se ve peor. No lo sé. Me gustaría darle otro tiento. Me voy a meter en Discord, que ya está aquí el compañero. Sigue siendo igual de visceral que el anterior, vaya. Shadow 1 moving to the southeast. La verdad es que la campaña del de 2019 merecía la pena ya. Vamos a ver, orden Jedi, ok. Hola. Hola, hola. Yo te escucho, no sé si se te escuchará en el vídeo, la verdad. Debería. Debería, ¿no? A ver, habla. Hola, 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 Sí, hola. sí, hola. sí, creo que se te escucha, porque el OBS me lo está pillando. Pásame el... Bueno, ahora cuando pueda el OBS Ninja. Nada, si quieres yo hablo ya y echaré tú nieto por culo. Tampoco es... Bueno, cabrón, si ya que estoy... Que ya estoy hecho un máquina aquí con el OBS, que ya lo controlo todo. To the main deck. What's your status? Venga. Voy a poner agregar cámara de Jorge. Roger that. No. Tienes que darle a agregar... Captura de pantalla, imagino, ¿no? De ventana. No.
¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Fuente exactamente. multimedia. Sí. No, fuente multimedia no, es como no sé qué web. Tiene simbolito del planeta Tierra, como si fuera de internet. Navegador. Sí, exactamente. Cámara Jorge. Pues ahora me lo pasa, ¿vale? Y ahora cuando tú te abres eso, puedes meter un link, ¿no? Sí, 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 estoy esperando a que me lo pase. Pues... Eso. Vale. Perdonad, perdonad, perdonad. Ya estoy de nuevo. Está saliendo ahora... Creo que me la has pasado doble, ¿puede ser? ¿Cómo que doble? ¿Me ha pasado el audio, del OBS también? Nada, yo me muteo. Ya está, ya está. Pero ¿por qué ahora no te reconoce el de la cámara, tío? Es que no lo entiendo. Tarda un poquito, ¿eh? O sea, yo te tengo ahora mismo metido en la escena de cámara, pero me voy a la escena de vídeo y no me reconoce el tuyo. No entiendo por qué. Pero me lo has metido ahí, también. Claro, está ahí. Porque estoy en el main. Estás en el main. Ah, no, está aquí en un ladillo, qué polla. Ah, vale, espérate. Este es también tutorial de OBS en directo. Pero ¿por qué me pone ahí? Póngame... Es que no puedes subir más. ¿Cómo que no puedes subir más? ¿Cómo que no puedes subir más? Estoy en la escena de cámara y te tengo la tuya y la mía. Tienes que meterme yo... Tengo que estar yo en la carpeta de mi nombre. Pero en la carpeta de tu nombre solo aparece el Marco y Jorecre. Ya, pues ponme ahí, dentro. Joder, eso ya... Agregar. Y le doy a escena, ¿no? No, al OBS Ninja. O sea, a ver, Entiendo, entiendo. No, es que has metido... O sea, Ya, no, sí, sé lo que he hecho. Espérate. Calla. no me agregues en lo de la Ya, escena lo sé. Teóricamente te he metido ya. Pero ahora no me sale dentro de la carpeta. Vale, ahí. En esa carpeta. Pero quítame ya de la escena. Joder, espérate que estoy configurando la otra, tío. Dame un segundito, porfa. No va a salir. A ver, hermano, relájese. Relájese que yo estoy muy tranquilo. Y este gameplay de media hora Es un coñazo, porque es que me están enseñando cosas de la historia que no me interesan una mierda. Con todos mis respetos. Pues el mejor momento para arreglar esto. Pero es que no puedo modificar tu cámara, tío. Ok. Deberías poder. No la puedo modificar como la otra. ¿No puedes cogerla y arrastrarla y ponerla más pequeña? Está dentro de tu carpeta, pero no la puedo pero no me puedo poner a configurarla como he configurado la mía. Ah, pero ¿qué quieres configurar? Joder, colocarte en el sitio correcto, ¿sabes? Mira. Ah, pero colócame aquí ahora. Pero colócame primero la...
get early access to the Pre-order open round. beta. Mira, bro, te va a quedar That's más o what menos we're así, talking ¿vale? Ya about. está. And joining us now, up from Ya está. Long Beach, Johanna, great Me to quedo see you. aquí. How's everything? Wow. It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Bastante Jeff estoy from haciendo. Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Si me pones la cámara, o sea, si pones Gaz, mi... Garrick. Tienes que poner mi fuente They're por they're debajo not actually in de what we just saw la today, del marco. but they're returning members Pero from abajo, 141, and then the other no two en la characters escena. that were you Tu may recognize from el the older navegador por debajo franchise del marco, dice. reimagining are Sí. Simon, Navegador Ghost por Riley, debajo de... and, of course, ¿Pero por qué Soap está John eso en captura de McTavish. pantalla? ¿Qué And then a couple dices? other new characters in here Esto that we're really fuera. excited that we got to create for this game. A ver, ahora, ¿ves? Ahora First, sí. No, ahora está... Bueno, pero eso es porque yo le he tocado, pero ahora mismo está hecho esto unos zorros. Ahora sí. Creo que ahora está bien todo. Más o menos. Más o menos, mira, ya está. No he hecho la transición, no tomas por culo. Y me voy a morir de calor. Bendita cerveza. Tío, aquí también hace mucho calor. Ahí está ya ahora con Kalima, no, ¿cómo se llama? Con... Bueno, un nombre. Vamos, y no estoy sin camiseta por respeto, pero joder. Perdonad, ¿vale? Si no le estoy haciendo mucho caso al gameplay, pero es que no me interesa el modo un jugador, aunque la campaña, como digo, del anterior, del de 2019, desde el 2019 me parece espectacular. No, joder, no vengo aquí a ver esto, sinceramente, me apetece más ver el multi, que es lo que creo que a todo el mundo, un poco. Vamos a ver, estáis comentando por el chat y creo que no he leído nada, perdona. Vamos a ver, que vea. Estaba con el OBS metido. Sí, confirmo, ok. Ah, no, 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 no. Esto es... ¿De qué están hablando? Recórtame el trocito ese que está a la izquierda, tío mía. Da un momento, que tengo que cambiar el título del directo. Pero si está cambiado, ¿no? O sea, está puesto 3.31, ¿por qué no sé? Vale, aquí. 3.31, pues será 32. Muchas gracias, Vallejo. There will be a standalone Summer Game Zone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit, it seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing Lo voy a poner en eventos, ¿vale? We love when the fans can pick up some things. Eso da igual, chatter pero about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into ¿Cómo es? ¿Special event o algo así? for sure. It will be an Sí, extension creo que sí. of the Modern Warfare 2 Eventos universe. especiales, perfecto, eventos all the more especiales, venga, reason why we guardado. think this game, this moment Perdona si ha is sido such todo un poco caótico, ¿vale? Al title for all of principio. us, looking ahead, and Tú like también we estás said, we're hablando having a del bold Modern vision Warfare. around the O sea entire que- future. Sí, sí, pero bueno, ya está. Creo que ya está todo. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Venga, pues listo, chavales. Voy a intentar retocar tu cámara, ¿vale? Y se queda todo ya listo. More Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years. No sé si has visto la noticia que he pasado, pero se viene lo diré. El de Last of Us a PC, chaval. Yo ahora mismo estoy en una nube. Vale, te intento recortar, ahora me dices, ¿vale? Con el ALF lo hacen, ¿no? Pues no sé qué juego es, la verdad. No voy a engañar. Y yo de loco, en verdad, con mi ordenador. Si quieres, el domingo, si nos ponemos a las 6:30 o así, lo dejamos todo configurado y lo llevo yo, Sí, sí, sí. Que yo he encantado de la vida. Flashback 2, vale, sé cuál es. Creo que el 1 lo han regalado en la Epic alguna que otra vez, el Flashback.
Winter de 2022, este invierno. World All Premiere. right, let's turn back time. Back in 2017, we Se me va a ir un announced segundo la Witchfire at cámara, the ¿vale? Game Que Awards. Vale, sin problema, no te Almost 5 preocupes. years later, I am so excited. The Que si team quiero of the poner la cámara astronauts in Poland con el has put OBS. together an in-depth look at the gameplay of Si yo this dark cambio, vale, fantasy se ve el first-person cambio. shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play Si this. yo hago así, I bet you will be too. esto luego me sigue pillando. A ver, chavales, dame un segundo. Vale, no. Deja como estaba. ¿sabes? Ya, ya, coño, déjame que intente configurar cosillas, tío. Encima te me pones nazi. ¿Qué es esto, tío? ¿Doom? ¿Esto es Doom? No, no. No. No, 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 no. ¿Cómo va a ser bien esto? No, pero por la música ahí al principio, el... Pero no, 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 no. Este creo que... Este no es la primera vez que lo vemos, ¿puede ser? Es que no me acuerdo cómo se llama. No me gusta nada el simbolito del hit markers que tiene. Oye, ¿dónde está la retransmisión oficial? ¿La qué, perdona? La retransmisión oficial. Yo estoy poniendo The Game Awards. Ahí lo estoy viendo yo. Y lo estoy retransmitiendo desde ahí. Pero, vale, ya, sí, ya lo veo. Sí, vamos, en el canal del Tito Yeo. De Game Awards, que no sé nada. De Game Awards. Hombre, si es antigua, tú. Ah, pues no, es la primera vez que vemos este título, creo yo. Este Witchfire, no me suena nada. El Early Access muy pronto en la Epic. De Astronaut con Unreal. Como rollo Doom, pero con otra estética, ¿no? Sí, con una estética más del medievo, incluso te diría. Next up comes an ambitious new game from a new Pero es muy independent studio in Europe, a nivel de starring some gameplay very bastante familiar parecido al names. Doom, ¿no? Sí, Enjoy habrá this que ver si es world igual de premiere satisfactorio, que es muy in Game complicado, la verdad. Venga, otro World Premiere, esto no para adelante, pim, pam, pum. Fallen Leaf. Taylor Medlog 29. Yo hasta que no salga lo que tiene que salir. Today, Eso se lo dejan para el final, si es que sale. I can't believe what I saw. Y si sale lo que estoy pensando. ¿Pero tú crees que eso se va a quedar para ahora o sea, se la va a quedar el Dorito o lo dejarán para Nintendo? El Dorito dijo que no lo iban a tener, ¿eh? En un directo que hizo ayer. Pues ya sabes como Doritos, tío. Ya, es un hijo de puta. Pero también es verdad que le va la marcha, ¿eh? En el sentido de cuando tiene algo le gusta fardar. Oye, pues no se ve mal este juego, ¿eh? El año que viene va a ser todo del espacio exterior, ¿o cómo va la cosa? Eso es Marte. Que te lo conoces, ¿verdad, Marte? Sí, tío. Estoy de vacaciones de otro... Sí, ¿no? Claro, claro. Ah, claro, era eso. Por eso tardó en venir. Otro alien, ¿te imaginas? Fort Solis. Ya está en la lista de deseados de Steam. Vamos a ver qué dicen los desarrolladores. Look who it is, Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a... Yeah. Oh, man. We can't wait to ¿Cómo, show you perdona? what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome. Joel. Man. It's so great to be here. Thanks for having us. Joel Facha. It's so great that you're in another game. I mean, it's like this is the first game Refacherito. since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see ¿Cuánto this duraba thing and they'll la probably wonder, conferencia?
Dijeron que 2 horas, pero pueden ser 2 horas y media o 3. Pero creo que a lo mejor eso es si se quedan después hablando de alguna cosita. Tipo el Three House de Nintendo, que después se quedan viendo juegos y tal. Yo voy a cogerme algo de aperitivo, porque esto se va a alargar. Ya, yo voy a por otra cerveza y a por algo de piscoteo. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And at the very beginning, he said, "We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon." And I was like, "Sign me up. I'm into that, absolutely." And full like performance capture and everything. Yeah, absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. The privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture. Yo he escuchado Silson, I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was calor, like, me cago en Dios, I can do a lot of things, but ¿Qué pasa? I Qué can't do calor. this. And he grabbed me by my Yo shoulders hace un and calor said, que "Oh, you flipas, can. tío. You will, and it's going to be glorious." And we Te did. estás And we sufriendo did. de no quitarte la It was a lot camiseta, of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see. Vale, que me more. había muteado Troy, y no se me Roger, estaba thanks for escuchando. joining us here. Que sigue, me está costando la vida. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time Bueno, to segunda world cerveza. premiere Ya de aquí a paro, very ¿eh? exciting Ya no new más game, cerveza. which will feature a musical score by industry legend Mañana Mick se trabaja. Gordon. This one Mañana is se gonna trabaja y grab mañana you. gimnasio, We de are hecho, so honored también, a to primera hora de la debut. mañana. O es mi intención, vaya. A ver, esto. Vamos a ver qué anuncian. Un pescadito. ¿Y yo? ¿José no se mete o qué? Aunque sea de voz. Ah, José lo va a ver por su parte. Qué desagradecido, encima que le invito al podcast, tío. Ay. ¿Todo va de juegos de miedo o cómo va esto, tío? Ni un puto Bueno. juego que no sea de miedo. Este es el nuevo Alien. Again, ¿no? Pero tiene el mismo feel, ¿eh? Mismo feel, pero vamos, que el Callisto Protocol, tío. La misma arma que el de Callisto Protocol, que parece una cámara, tío. ¿Tú seguro que sabes de eso? Está guapo. No. Cagaste. Qué puto mal rollo, ¿no? Y yo. Me gusta el diseño de los robots, así como con dientes, tío. Routine. Los roboses. No me lo cuentes, va a ser un bucle en el espacio. Un bucle de estos temporal de volver a empezar una y otra vez. Solo por el Doesn't nombre. that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago. Por la forma de Xbox y ganar. PC, exclusivo. Can't wait to see more.
Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are Dwayne Johnson, esto creo que se estaba rumoreando. Hostia, Albion Online es un MMO. Summer Game Fest audience is live streaming right now around the world, and everybody Around the world. IMAX theaters. Dwayne Johnson here. Siempre está en el gimnasio este. Siempre, siempre, él vive ahí, es como yo. The very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Pero que el gimnasio ese será una azotea de su casa. Claro, eso es suyo. No, tío, publicidad, hemos caído en el viejo truco, su puta madre. La Roca en Spanish. La Roca en Spanish. Quiero esa bebida. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know, eso es lo que quieren los jugadores. Beber energía. Number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as que sí, que queremos ver tu película de mierda. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Que sí, que quieres que veamos Black Adam. Que sí. Sí, vaya, un comercial larguísimo. Es que así llevan los eventos del Dorito. Puto Dorito de los huevos, de verdad, Dorito, a ver, nos mola porque tiene exclusividades, pero el cabrón pues aprovecha para meter 20.000 anuncios. Es un sinvergüenza, eso es lo que es. Stay healthy, dice el hijo de puta. Y calvo también. Black Adam. Ya nos meten el trailer, tío. Bueno, he intentado encuadrar un poquito más, ¿vale? La escena, pero no está cuadrada del todo con el marco. No sé por qué no se me ve la mitad del marco, pero bueno, eso ya os aguantáis, chavales. Pues está bien. Sería mejor pedirte mucho, pero ¿y si me pones justo al lado tuya, o sea, abajo? ¿Eso cómo es? ¿Cómo lo hago? Selecciona la carpeta donde están tanto el marco, mi nombre y sí, tu carpeta, vaya, ¿y qué hago? Donde lo pinchas, yo creo que puedes moverla toda. O sea, en la antena. Pero si la tuya es la que está justo debajo de la mía. Justo encima, perdón. Ya, pero digo, tú no, cuando lo seleccionas no puedes moverla dentro de la escena, como si fuera... Pues creo que no. Espérate. Estoy intentando mover la mía hacia la tuya, pero no. Es que como que... Vamos a ver si la tuya me deja. Selecciona mi carpeta... Ya, y me sale todo lo tuyo seleccionado, lo sé. Bueno. Pero no me deja seleccionarlo. Vamos a ver si... Dame un segundito. A ver si en la otra pantalla más grande me deja. Pero no me deja, no entiendo por qué. Pero es que la mía tampoco me deja. Solo me deja agrandarla y empequeñecerla, pero no moverla. Bueno, mira, que nos quedamos así. Es más simétrico, ¿sabes lo que te digo? Me ha petado el directo del Dorito. Uy, se me va a caer la imagen también, un segundo. Ah, toma por culo el OBS del Jorge, ¿crees? Bueno, el OBS, la cámara.
De verdad, qué pereza me dan los juegos de los equipitos de los huevos, ¿eh? Porque sí, no tengo amigos, ¿vale? DLC de Outrider. El 30 de julio. Sale ya. De junio, perdón. Este es el típico juego multijugador del montón. Nintendo, wey! ¿Cómo? Nintendo. Espérate que me sale, tengo el anuncio de Jurassic Park, mierda. Ah, que sale para Nintendo, dice. No, están anunciando cosas de Nintendo, pero nada, es un recordatorio. Tío, tan atrasado estoy yo. Mira, de verdad, Nintendo, tío, anuncia ya una puta mierda de Nintendo Direct y te dejas de poner recopilatorio asqueroso. Siento ser hater. El Fall Guys, qué guay. Lo que yo quería. En verdad está guapo el Fall Guys, tío. Pero eso, para echar un rato y ya está, tío. ¿Ibai? ¿Is this Ibai? Jaja, qué gracioso. Son bichos gordos con trajes random. ¡Ah! Y ahora gratis. Eso es lo que van a anunciar, ¿no? Sí. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for Free for all. Free for all. Ahora solo tienes que pagar por millones de cosméticos de mierda y pase de batalla y otras asquerosidades. Bueno, al menos cuando el juego era de pago, rollo, lo que he jugado yo, casi todo se podía conseguir jugando, ¿eh? Todos los cosméticos se podían conseguir jugando. World Premiers. Frost Giants. Ojo, se viene. Tío, tú estás bastante más adelantado que yo, tío, cabrón. Claro, porque tú a lo mejor lo estás viendo del directo o no. No, yo estoy viendo desde... Pues yo lo estoy viendo desde el canal oficial, ponlo a por 2 y ya está. Recore 2. Qué malo el puto Recore. Ya hablaré de él en el próximo podcast. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Bueno, el malo maloso. Toca el diablo, tú. Es muy feo y grande. Claro, como tiene el escudo. Madre mía. Madre mía, qué mala pinta tiene. Me cago en todo. Está petadísimo, tío, esto. Diva contra un diablo. Pero no es como que los movimientos y las animaciones son como muy cutres. Por eso digo que pinta mal. Es súper cutre. Como las animaciones, tío, es problema de animaciones. Que sí. Peor que yo con el OBS, vaya. Petardazo en la boca.
No estaba en esa distancia ni harto vino, pero ok, me lo como. Es verdad, de repente estaba más lejos, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía, qué cosa más cutre. Pero porque todo va del espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el espacio? Que alguien me lo explique. Lo he puesto de modo otra vez. Demonio y el espacio. Siempre Los hay. demonios en espacio. PlayStation Story. Stormgate. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. No, creo que Se va a hacer duro, Creo que va a tener que caer una tercera cerveza. Creo que no podían venderme peor este juego, Pon algo por tuiteamba en la cuenta. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the El diablo ese era el Mobius este, tío. Decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. Joder, qué bien pinta el de Callisto Protocol, tío. Estoy todavía viendo imágenes. Joder. ¿Cuál ha sido el que ha salido? ¿Qué es lo que ha salido cuando no ha estado, por cierto? Pues... el de Callisto Protocol, creo. Es que creo que ha llegado justo... Ahí está, lo de Alien, ¿no? Alien, de Callisto Protocol, es que todo el puto espacio, tío. Y realmente así poco más que recuerde. Interesante. Es verdad que es que está muy pendiente, perdón, del OBS y del directo. No. Pero Callisto Protocol es el que es literalmente... Sí, el Dead Space, vaya. Pero es que han puesto un trailer y es Dead Space 1-1, tío. El pisotón es igual, la fuerza de las balas igual, desmembramiento igual. Vaya. Una pasada. Madre mía, es que hasta el arte del videojuego es feo, tío. Me cago en Dios, se parece un juego de móvil. Es que no le estoy escuchando, a lo mejor has dicho que es un juego de móvil. Pero es de vista isométrica, ¿no? Vista sí. Vamos, es como la de Alien, tío, que digo, guau, un juego de Alien y de repente juego isométrico. Now it's time for another indie game announcement. Another indie game. Let me see. Me encantan los juegos indie, tío. Pero los juegos indie, bueno, claro. Good morning, Highwater dwellers. Highwater si sale Simpson, está claro que lo dejan al final. Sí. Se estaba hablando de que iban a presentar al final un DLC del Elden Ring. ¿Tú crees tan pronto? Yo creo que es demasiado pronto. Yo te digo lo que he visto por redes. Yo creo que no. Este juego me gusta mucho, No sé de qué va, no sé si va a ser bueno o no, pero me atrae mucho. Literalmente, juego indie, low poly, música indie y fondo, y Sammy le gusta. Sí, no, tal cual. Y si trata de la depresión, también. Y si me hace llorar, también. Los gráficos son reguleros, la verdad, pero bueno. Bueno, el agua es un poco regulero. La música es bonita, eso sí. Es un juego indie, Es un indie muy indie, de hecho. Que los indies no les puedes tampoco exigir mucho, ¿sabes? Hombre, yo les exijo que menos que creatividad. Vale que no tengan el presupuesto para ser hiperrealistas, para unas mecánicas perfectas, pero sí originales en la propuesta. Eso es lo que yo siempre pido. Porque si no... Claro, aunque sea en mecánica. Highwater. Se estrena este año, chavales. Coming 2022. What a breathtaking trailer. Breathtaking, pero será capullo. Y esa frase no es tuya. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. Qué guapo se ha puesto el Dorito hoy, Pero sigue con deportiva, si te das cuenta. ¡Hostia, el reemplazo es tú! Este no es el pixelar que se anunció hace 1000 años. Creo que sí, Que tenía una pintaza increíble.
y que ha habido problemas de machismo y acoso en el estudio y por eso lo han parado. Puede ser. No, sí, no, puede ser. Ah, no, calla. Este es el reemplace. No, el reemplace, perdona, el que se vio en el Xbox del año pasado. Claro, en plan que era como pixelar. Pero no el que yo me estoy refiriendo de antes. El que yo me refiero de antes de hace 3 o así. Va, yo me refiero del año pasado, sí. El del año pasado también, increíble. Que tenía pintaza, pintaza. Es el que acusaron bueno, acusaron de acoso, perdón. Tío, el replacing tenía una pinta. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the Me city daba el rollo que no tengan nariz, tío. Ya. is now a reality. Oye, si se me escucha masticar o algo y molesta, decirlo por el chat, ¿vale? ¿De dónde se sujeta las gafas? No tiene nariz. Se la pega con Fiso, tío. Con un imán. Bonito ¿eh? El apartado gráfico. Artístico. Bueno, gráfico, no artístico. Bueno, artístico también está bien. También. Pero bueno, sí. Tiene ese rollo de Estados Unidos de los años 70. Sí. ¿Esto qué es? ¿Un limbo? Un limbo ahora con color. Parece una aventurilla, ¿no? Sí. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Limbo o Inside, el que preferáis, vaya. And don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. American Arcadia. De Raw Fury. La verdad es que, hombre, habría que seguirle la pista. Mira, el Dorito se ha ido a la playa. El Dorito a la playa, mira, como tú hace una hora, cabrón. Ya ves, tío. Puto calor que hace, tío. ¿Qué me va a contar? El único sitio donde se puede estar bien, en la playa, tío. Te metes en el agua. Puta madre. El Coffee Time este también estaba. Pero no sabía qué juegos tenían. Esto es una clara referencia, ¿no? Al Sí, Dead Island. Al Dead Island, sí. Sí. Pero que es la misma, cabrón. Oh, vaya referencia, tú. Dead Island, ahora indie. El mismo, tío. Island, que literalmente, que a mí el primero me gustó, pero que es un juego recordado más por sus trailers que por el juego en sí, ¿sabes? Pero me gusta mucho este cameo, ¿eh? Vale, estos son los del Goat Simulator, ¿vale? Por si no lo habéis pillado, por eso aparecen tantas cabras. Que me gusta a mí el cameo, tío, me cago en Dios. Que las putas cabras, tío. ¿Qué pasa ahora? Goat Simulator de 4, ¿no? Dios, God Simulator 3, el mejor videojuego de la historia. Me acabo de enterar de que había un 2, ¿vale? Yo también. Me acabo de enterar de que había un Goat Simulator 2. Memeo. ¿Que cómo va la cosa, Vallejo? Pues bien, la verdad. A ver, un poco mierda, pero llevo 2 cervezas encima, así que guay. Así interesante el de Callisto Protocol. Y diría que ya está. Que es con lo que han abierto, creo, la conferencia. Bueno, después un nuevo juego de Alien. Y todo lo demás un poco bazofia, la verdad. Y el Goat Simulator 3. Y el Goat Simulator, claro, eso es lo mejor hasta ahora. Ojo. Sí, ahora han enseñado gameplay Master of Puppets. del de Callisto. Firaxis, vamos a ver qué hacen. Tío, es que yo lo siento, pero no puedo ya con Marvel, tío. Estoy hasta la polla. Pero este juego está guapo, en verdad. Tiene buena pinta. Sí, salvando las distancias, que parece un juego de móvil, pero sí, está guapísimo, vaya.
my sweet child. Mother won't hurt you. Madre mía, están dominando a Venom. Ah. El demonio Venom. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ese era Blade, ¿no? Sí. Y es el motorista fantasma. Sí, el motorista fantasma. La tía... La verdad es que no sé quiénes son ni uno, salvando Spider-Man y Blade. Yo no es por nada, pero Spider-Man cada vez le pone unos trajes más horteras, macho. Y me pone a Metallica, mira, me cago en tu puta madre, tío, Doritos. Bueno, Doritos no, Firaxi en este caso. Yo, el Venom demonio. Venom demonio, tío. Ay, pero qué juego. Full demonio, no. Full demonio, pero esto que es el diablo de Marvel, tío. Hostia, qué mala pinta tiene esto. Guapo, en verdad. Y yo que tiene peor pinta que... Los del Doctor Strange haciendo eso no me ha gustado. Es Ronaldinho, ¿sabes? Es Ronaldinho ahora. ¿Y por qué ahora tiene 4 ojos? That used to always work. Well, it did that one time. Por favor, qué cosa más mala. Hombre, el DLC de Cage, por fin, ¿no? Por fin, después de 20 millones de años. Sí, porque lleva anunciado no sé cuánto tiempo ya. From playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're Pues me tengo que preparar todavía la cena, honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course a new playable character, Miss Chalice. Creo que me voy a tomar un salmorejo que me queda Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it y una feels like it's ensaladita. its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. ¿Tú has jugado al Cuphead? No, imagino que este es el nuevo personaje, ¿verdad? Sí. Waifu. Vamos, hiper waifu. Wow, tío, yo el Cuphead no lo he jugado, pero me he metido la banda sonora, vamos. Creo que es de las bandas sonoras que más he escuchado de videojuegos, fuera coño. Es que es buena. Vamos, en vena. Yo es que no soy de escuchar bandas sonoras de videojuegos a no ser que lo juegue, tío. No, yo los Final Fantasy hay muchos que no he jugado que me he metido la banda sonora entera también. Yo no me escucho ninguna banda sonora de un Final Fantasy hasta que lo juego. También te digo, creo que me faltan 3 Final Fantasy por jugar. Pero yo me he jugado 3. Y a mí no me queda ya casi ninguno. Y el 13 lo tengo ahora mismo aquí descargado. Porque el 1 y 2 ni los cuento, ¿vale? No los cuenta. A ver, no los cuento porque
El 3 me lo he pasado, 4 me lo he pasado, 7, 8, 9, 10, 12... No, el 5 y 6 son los que me quedan. 5, 6 y 13 son los que me quedan. El 6 es el mejor, bro. Qué polla. Bueno, aún lo tengo que jugar, aún no sé si es el mejor o no, pero... El domingo, chavales, también vamos a retransmitir el Xbox más Bethesda Showcase, ¿vale? ¿A qué hora era ese? Ese es a las 7 de la tarde. A las 6:30 quedamos si quieres y nos ponemos a... con todo esto. El domingo no sé si voy a poder, ¿eh? Cabrón, yo estoy de barbacoa en casa de un amigo y me voy a venir para retransmitirlo. No me venga ahora con esta. Yo es que tengo curro, ¿sabes? Bueno. No sé a qué hora terminaré, pero... Un domingo curra, mira. Sí. Pues ya te lo mira. Esto es un juego de Annapurna, ¿vale? Que anunciaron hace un año más o menos. Como veis, eso de cartas y de ir eligiendo qué ataque usar en el momento. Es que es interesante, lo que propone. Yo estoy un poco reticente porque no me gustan los juegos de cartas. Pero tampoco es que me llame muchísimo a nivel... A mí me pasa eso, me atrae pero no me llama mucho. Pero siendo de Annapurna le quiero dar el voto de confianza. Annapurna es la editora, no la desarrolladora, ¿vale? Pero tiene muy buen ojo Annapurna para elegir juegos. ¿Sabes cuál le tengo muchas ganas, Jorge? El juego este de... Joder. De Camposanto. El de Valley of God. No sé si te acuerdas de él, que lo anunciaron hace ya 5 o 6 años a lo mejor. No me acuerdo de mucho, pero... Los desarrolladores de Firewatch. Pues eso, anunciaron un juego hace ya mucho tiempo de 2 chicas. Y se quedó en stand-by. Porque se pusieron a desarrollar para VR algo de PlayStation, creo, o de algo así era. Ojo este, ¿eh? Sí, pero es que este es el típico, ¿sabes? Ya. Es Hotline Miami, pero... Sí, Hotline Miami, el Hatred, el... Es que no sé, tío. Los asimétricos shooter hay muchos. El del mono este, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Eso, el Ape Out. Sí, son todos muy similares. Esto a mí es que no me dice nada. Y más si me pones bailecito y trajes, ¿sabes? ¿Qué ponía de Destiny 2? De un co-creador del Destiny 2. Wow, del primo de... Sí, del primo, de la prima, de la tía, de mi madre. Es que tócate los pies, ¿sabes? Anda, Geo, márcate algo, tío. Y deja de hacer el inútil. Geo, hoy puede ser... Puede que te odie de por vida o te quiera de por vida. ¿Tengo un spoiler? Lo va a odiar de por vida. Warframe, oye, podemos avanzar desde 2016, por ejemplo, tío. Y dejar de enseñar juegos de hace tanto tiempo. Lo siento, está ya saliendo mi vena hater, pero es que me estoy aburriendo. Pero conmigo no te puede aburrir, bro. No, no, hombre, contigo no. Mira, pues si me vais a hablar de Warframe, voy a por agua y a tirar la cerveza. Ahora vengo. Bueno, se me sigue escuchando, ¿vale? No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. And I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Ya soy sanito y me paso al agua, ¿vale? Voy a abrir aquí porque con lo alto que estoy hablando, la vecina va a venir a regañarme. ¿Te puedes creer que la vecina me vino a regañar el otro día porque dice que cierro la puerta de la calle muy fuerte?
Y digo, perdona señora. Y dice, ¿tú sabes lo que es levantarse a las 6 de la mañana? Y digo, sí, yo todos los días. Y se me queda mirando. Y dice, pues no cierres tan fuerte. Y yo, vale. Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Duviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple of years, but Duviri paradox is gonna be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. World premiere. My child, my friend. What was done is done. New dangers, new choices await us now. Esto es del Warframe, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, pero las caras no son muy de Warframe. La arma sí, pero no sabía yo que había cara en Warframe, creía que eran todos robots. Claro. Por eso he dudado, pero entiendo que sí es el nuevo como el Pero nuevo, los diseños de las armas sí es del Warframe, vaya. Sí, sí, lo es. ¿Alguna vez has jugado al Warframe tú? Alguna vez he jugado, pero rollo de tío, de verdad. Yo es que he jugado, pero al inicio, tío, cuando salió. Y no lo volví a tocar, también te digo, lo jugué a lo mejor a 10 FPS. Claro, yo también. Yo fui al principio. Después creo que... Hostia. Ya estamos con las cosas. ¡Hombre, el Honkai! ¡El Honkai 2! Se vienen las monas chinas, nene. Venga, ración de monas chinas ahora para los otaku. Yo no te voy a engañar, si no le estuviera retransmitiendo esto, estaría jugando a las monas chinas con esto de fondo. Pero todavía sigues jugando, tío. Todos los días. Pero solo 10 minutos, hago la diaria y me salgo. De hecho, el evento todavía no lo he tocado. Y el evento que lleva ya una semana y pico. Pues bando. ¡Joyo verse! Mi hoyo. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Pues ya me he quedado sin aperitivo. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. También del espacio, si te das cuenta, ¿eh? Sí. Remember what you feel in this moment. Nah, pues no te voy a engañar, me atrae más el Genshin. Es que el tema del espacio está un poco aborrecido, para mi gusto, ¿eh? A ver, yo soy más fan de la ciencia ficción y me atrae más. O sea, a mí me flipa la ciencia ficción, pero el tema del espacio es que yo creo que para que a mí me guste tiene que ser de una forma muy específica. Pero, tío, el rollo fantasía, no me digas que tampoco no está quemado, tío. Claro, sin duda, pero es verdad que soy más afín a eso. O más quemado todavía. Sin duda, si sea lo que te digo. Pero me atrae más fácilmente. Y con menos me va... Este es el que me apetece a mí, el ZZZ, tío. Este me mola un huevo, tío. El estilo, el rollo que tiene me mola un montón. El rollo Persona 5, ¿sabes? A ver si ya de paso anuncian el puto Persona 5, me cago en Dios, para PC. Waifu. Muchas gracias, José, por esa suscripción, tío. Muchas gracias, José. Te conozco. ¿Por qué estoy negro? Pues porque antes se te ha ido el OBS, has dicho, ¿no? No, pero he vuelto hace ya rato. He vuelto. Vamos a ver. Arréglalo. Después de ver el tráiler. El tráiler, lo siento, pero me lo voy a meter de pie por el culo, ¿eh? Que sé que no voy a jugar, pero bueno. ¿Cómo lo sabes? Porque no me apetece meterme en otro gacha, tío, y en otro juego como servicio. Puedes dejar el Genshin y meterte en este. ¿Ves? Pero prefiero ya que le eche ahora al Genshin seguir, porque ya soy el puto amo del Genshin, tío. Claro. Que este tiene muy buena pinta, ¿eh? Y a mí que
turbo flipan los JRPG. También te digo, le voy a dar un intento, Tremendo temita. Que a este le voy a dar una oportunidad. A ver si sacan el Jesse en la puta Switch, tío. Cómo me gusta este personaje, tío. El furro. No, el furro no. La chica con... Bueno, sí es furra porque tiene orejitas. Pero que tiene katana, tío. Es que los personajes con katana me turbo flipan. Te turbo flipa mucho todo, Todo, que todo. No estoy Sammy, tío. Que ya lo sé, que me pasa otra vez tu puto BS Ninja. Me cago en Dios ya. Pues sí, es el mismo que te voy a pasar. Pues me lo pasas de nuevo. Es que no se me ve el tuyo. Turtles. Where's the turtles? La tortuga ninja. Pásame de nuevo el OBS Ninja porque lo he vuelto a abrir el tuyo y no se ve nada, tío. Voy a hacerlo otra vez todo. Ojalá me gustaran las tortugas ninja y los yo contra el barrio porque me encanta el apartado gráfico del juego, tío. Este pixel art me encanta. Muy bonito. La música es Dios. Te paso, ¿vale? Que creo que ya va. Ok. Solo tienes que cambiar eso, ¿eh? Ya lo sé. Vale, creo que ya se ve. Dame un segundito que lo configure. Que se te ve el WhatsApp, cuidado. Ya no, ha sido un segundo, no te rayes. Pero te agradezco que me lo digas. ¿Y esto qué es? ¿Qué estamos viendo? Pues chicos, yo estoy configurando el OBS, tú me dirás. ¿No puede ser la cosa más genérica del mundo lo que estamos viendo? Pues tiene toda la pinta. Es un juego que no me transmite nada. No, es un 0 a la izquierda, Madre mía, estoy hecho un máquina ya del OBS, ¿Cómo te he cambiado rápido, tú? Nada, tío. De loco. Super Sega. People, Final Beta, mira, me cago en tu puta madre. No, ese juego que sería una puta basura. Sega Humankind. Esto ¿Esto qué es? ¿Una expansión para el Humankind? Civilization. Sí, que meten nuevas razas, vaya. Nuevas razas. Los monos. Los monos. Bueno, nuevas razas sí, es que no sé cómo decirlo. Razas, bueno, culturas, perdón. Civilizaciones. Cultura de Latinoamérica. Esto para quien le guste, te tiene que flipar, vaya.
Está guay el anuncio. Sé que es una gilipollez, pero me gusta mucho cuando ponen este tema de fondo en un tráiler. Este tema. Sí. Humankind. Humankind. Coming soon. Este no lo han regalado, ¿no? Creo que no. Sega. Ahora nos va a enseñar algo del Sonic. Ahora el mundo abierto. Hostia, qué feo el Sonic nuevo, tío. Mira que yo amo Sonic. Oh, guapi, este me interesa. Ahora criticamos el Sonic, si te parece. No hace falta, tío, en verdad. Es que no hay que hablar, tío. Tampoco Oye, pues a mí no me desagrada, ¿eh? Yo creo que le tenemos que dar el voto de confianza. Buah, pero se ve mal, ¿eh? Se ve que va a ser un truño, pero bueno. Yo creo que bueno, lo que vimos dijeron que era una early beta, ¿eh? De hace ya bastante tiempo. Dios, madre mía, que este puede ser tan bueno este juego, tío. A mí es que One Piece me la suda, tío. Lo sé, es que te lo tendrías que ver, pero eres un puto hater, tío. Los que disfrutéis con esta mierda, pues disfrutad de este juego. Tío, pero es que Luffy es el puto mejor, tío. Yo, tomate. Tío, el Sunny, tío. Tengo que retomar One Piece, macho. Me quedé en el capítulo 800 y llevo queriendo retomarlo un montón de tiempo, pero es que... ¡Para ese grado! ¿Quién fue este tío? El Frank este. Frankie, tío. Qué puto asco da el personaje, ¿no? Es que cambia mucho porque es un robot. Y Chopper es el mejor personaje, tío. Lo adoro. Su historia, la historia de Chopper, vamos, llorando. Nico Robin, Tororo Noah. Pero Chopper no era el bicho pequeño. Sí, lo es. Tipo con el esqueleto. No, ese es Brock. Ah. Monkey D. Luffy. Madre mía, que es que tiene de buena pinta este juego, es que me cago en Dios, ¿eh? Es que la iba a retomar ya, de hecho, este fin de semana. Lo que pasa es que estoy liado, así que lo haré en 3 semanas. Pero joder, es que me va a incitar a comprarme el juego, tío. Pero tío, enséñame algo del combate. Pero me gusta la exploración en el mapa cerradito, ¿eh? Me recuerda mucho al Final Fantasy. O sea, al Final Fantasy, al Dragon Quest 11. Sí. Pero mucho, mucho. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Simpson es tendencia, ¿no? 100%. Pues no lo sé, porque no estoy pendiente de Twitter, no te voy a engañar. Sí, es tendencia, sí. ¿Y este juego? Full waifu, ¿eh? Full pocho. Full. Este juego lo va a jugar Canecro 100%. Take my hand. You get one more chance to make things right. ¿Ese bicho era del Persona? No. Hombre, ¿esto es Bandai o Atlus? No. Es Atlus. Ese bicho era del Persona, ¿no? Había un bicho que era un enemigo del Persona. Puede ser. Ya sabes que los Persona, los Shin Megami y todo eso. Sí, es todo el mismo universo. Tienen los mismos enemigos y tal. Pues había uno que creo que lo he visto en el Persona. Puede ser. Pues salió Atlus, así que no puede ser. Hoy han regalado el Maniter, ¿eh? ¿Tú crees que van a... Hostia, el juego este de... Hoy lo han dado. Que hablando de eso, hay una mega oferta y me gustaría echarle un vistazo a ver si está el Final Fantasy VII Remake rebajado. ¿Crees que van a poner el Persona 5 para PC? Joder, ojalá, tío. Estaría bien que anunciaran eso, ¿no? No está del Gamepad, ¿no?
Sí. Sí. Que en verdad, tío, la exclusividad con Play ya debería haberla perdido, ¿no? Posiblemente. Es que no sé, o sea, 100% saben que si lo ponen para PC van a vender que flipas. Y más porque la gente está todo loca ahora mismo por eso. Han vendido que flipas con el 4, que tampoco es que sea... El 4 es bastante más de nicho que el 5. Tío, es que se queda en 42,59 € el Final Fantasy. Es que es demasiado caro, hermano. Paso de comprarlo. Capcom. Vale, Capcom o retro juegos de... Sí, vaya, una recopilación de juegos, que es lo único que se va a hacer Capcom. Bueno, no, miento, Capcom lo está haciendo muy bien últimamente, ¿eh? ¿Mejor que Square Enix? No, desde luego. Joder, me voy a poner Nintendo. Mario. Los Rabbids. Yo, cállate. Ah, estos son los Rabbids, seguro. Sí. Es que voy un poquito más retrasado que tú. Ah, no, ha salido de... El Mario Striker. Ah, el Striker. Qué guapo el Striker, tío. Ay, ah. Qué bueno, He ido a por un cojín que me duele ya el culo, tío, que está así ya incomodísimo. El de la Wii, anda que no le eché hora, el de la Wii, bro. He recargado la página, ¿vale, chavales? Por si lo... No, nos vamos a tragar un tráiler. Lo siento, chavales. Bueno, el Mario Striker, ¿vale? Está saliendo ahora mismo. Y ahora está saliendo un tráiler de... ¿De qué? Está saliendo nada. Lo siento, chavales. Están hablando sobre la música de un juego. Vale, a nadie le interesa. Y el tío tiene pinta de que sí le gusta el metal, de verdad. A nadie le interesa eso. Es que he querido recargar la página porque es que iba un poquito más retrasado que tú y... Nada, no te preocupes, tío. Bueno, podría haberlo puesto a por 2, ¿no? Si no me equivoco. No, en directo no puedes ponerlo por 2. Pero sí, bueno, pero puedo ponerlo a baja latencia. ¿Cómo? El boom, pero... El Doom, pero ahora... Pero tío, es que es como el anterior, pero... Joder, con metal, ¿sabes? Pero es el mismo, ¿no? De antes. Es el mismo, pero no son las mismas armas, ¿no? Es otro, ¿no? Que igual. Es igual, pero con metal. Me gusta más. No, a mí me gusta menos, porque es como más intensito. Y a mí lo intensito... Tengo ya una edad, ¿sabes? Ay, perdóname. No, o sea, que no va de coña o para hacer gracia. Es que te lo digo de verdad. Y es que las cosas de intensito así de metal y demás es, tío, relájate, ¿vale? Metal Hellsinger. Es que, tío, es que, por favor. Joder, la demo ya, disponible. La demo te la metes por el culo, tío. Van a hablar ahora del juego este, ¿no? Okay. Level Infinite. Vale. Dorito. Otro juego. Tío, el Doom, ¿cómo ha influenciado, Es que el Doom de 2016 es muy bueno, tío. Pero muy bueno. Es el Masterpiece, Pero bueno, y ya el Doom Eternal, acojonante, vaya. O sea, que el Doom Eternal es coger la esencia del 1 y la mejora. Pero meterte cocaína en venas, ¿sabes? Sí. He encendido una lucecita, no sé si se me ve mejor o peor. Vamos a ver. Creo que se ve un poquito más cálida la imagen. Ni tan mal. Supermassive Games. Juegos supermasivos. Tengo mucho calor, Ya, tío, además yo tengo la ventana bajada porque prefiero tener la iluminación de yo la tengo completamente abierta, pero es que entra flama, hermano.
como lo abra, me va a dar toda la luz de cara y o sea, de lado y va a ser una mierda. Ah, este es el de Quarry, este que ha salido ahora, ¿no? Que ha salido bastante bueno, creo yo. O va a salir ahora, es que no sé cómo está el de Quarry. Se ve muy bien, ¿verdad? El de Quarry es, digamos, la vuelta de tuerca del... Joder, ¿cómo se llamaba el juego este? Until Dawn. El Until Dawn, perdón, sí, ese. Sí, el rollo Until Dawn, pero en otro sitio, ¿no? Pero una vuelta de tuerca, por lo visto es un poquitín mejor. O sea, sí, a ver, Until Dawn, pues al final... Que tampoco era malo, era muy topicazo todo, pero no era mala cosa. No estaba mal. Pero parece que este quieren mejorarlo, ¿no? Mucho más. Sí, es verdad que últimamente en este tipo de juegos estamos acostumbrados a los Anthology estos que estaban sacando. No sé si te acuerdas. Y este es bastante mejor que los Anthology. Los Anthology se quedan en algo un poquito más cutre. Full Stranger Things. Nightingale. Hoy de verdad, se me está haciendo larga la puta conferencia, hermano. Yo venía por lo que he venido, Sammy. Y si me voy sin eso, me enfado y corto el stream desde mi casa. No lo cortes, hombre, no lo cortes. Que no quiero juegos de estos, tío. Que hay miles de juegos de estos, bro. Ya lo sé, si esto es, vamos. Si se están viendo pantallazos negros, vale, es que estaba cambiando todas las pantallas para ponerla en otro sitio. O sea, todas las ventanas. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is an Joder, cómo me metía una pizza, ahora entre pecho y espalda, hermano. No lo digas dos veces. Y tengo una puta ensalada que ni me he hecho todavía. O sea, estoy hablando de comida porque el juego no me podía importar menos, ¿vale? No sé si entendéis un poquito por dónde van los tiros. Be ready with your axe pick. Doritos, déjame cenar, por favor. Acaba mi sufrimiento. A lo mejor está guapo el juego, en verdad. No sé. Pero si tiene un modo multijugador, puede estar chulo. No sé. No se ve mal, sinceramente. Aunque ese bicho se estaba moviendo atrás. A mí personalmente no me llama una mierda, no te voy a engañar. Si te digo que le tengo más ganas al de Xbox del domingo que a esta presentación de hoy. Puedes craftear tu casa, tío. Puede estar guapo, en verdad. Tío, me crafteo mi casa en el Minecraft, tío. No, ese diseño me gusta, ¿ves tú? Esto es el Blasphemous. Sí. ¿Qué dice de Blasphemous? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Bueno, que ya queda menos, que ya se acerca el momento de celebración. Venga, media horita. Saint Row, madre mía, de Guatemala a Guatepeo, hermano. No. Saint Row no, tío. Me suda lo que viene siendo la culada. Sé que os apetecía escucharlo. Jorge, después que subí esto, ¿te encargas tú de subirlo, tío? Sí, pero no, mañana. Vale. Pero mañana, no el domingo. Sí, que lo puedes desnudar. ¿Por qué? Porque seguro que a las tías también le puedes ver las tetas. Y eso le gusta a los tíos unga unga. Madre mía, es que, tío, qué pereza este juego ya, ¿eh? Tío, es que no... De verdad, tío. A ver, sé que es normal que piense esto porque va dirigido a otro público. A otro público, ya, pero es que a mí me cansa, tío. Es que me da... O sea, no entiendo cómo le puede... O sea, sé que va a sonar muy viejo verde. O sea, viejo verde. Va a sonar como a lo típico comentario de viejoven, tío. Que ya somos unos viejos. Que estos juegos ya no son para nosotros. Que nosotros no lo entendemos. Pero es como en plan, tío... no sé cómo le puede gustar esto a alguien, te lo juro. O sea, ¿cómo le puede gustar esto a alguien? Es basura. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que esto da para stream. A la gente le gusta el GTA, porque la gente es gilipollas.
Lo siento, ¿vale? Opinión impopular. Y entonces, claro, esto es un GTA, pero de coña. Y entonces, pues esto en los streaming después funciona bien. Las armas son absurdas. Aparecen armas que son penes y la gente el pene hace gracia porque hace puta gracia. Lleva un puto falo gigante. Pero yo creo que esto lo hemos superado hace ya muchos años, tú y yo, ¿sabes? A mí lo que más me fastidia... No me fastidia, porque no me fastidia, obviamente, pero lo que más grima me da y más me echa para atrás es el hecho de la personalización. Te lo juro que el rollo de un juego de coña yo lo entiendo, pero la personalización extrema, el poderte poner disfraces, chorros y demás, es lo que más me echa para atrás. Es lo que más me echa para atrás del Fortnite, de este juego, de todos los juegos como servicio, los bailes de mierda. Te juro que es que no puedo, no puedo. Los cosméticos son una forma de financiar, o sea, lo de sacar dinero. Pero ya no financiar, pero en este tipo de juegos, vale, sí, te lo compro, lo que has dicho, pero en la personalización en este juego precisamente no va por micropago. Pero es que no la aguanto, es que me da vergüenza ajena. Te lo juro que sufro cada vez que aparece gente ahí haciendo un puto baile de mierda o... ¡Oh, qué vergüenza! El Dark Tide este de Warhammer tiene muy buena pinta, ¿eh? Tío, que los Warhammer salen 50 cada mes. Déjame de gilipolleces. Este tiene muy buena pinta. Ya, sí, este que es el Dark Tide, este, sí, el Dark Tide. Ya estoy, es que ya estoy cabreado, tío. No puede ser. Dorito, enséñame algo, hijo de puta. Madre mía, estamos llegando a nuestro pico de viewers, ¿eh? 1. 2. A 1. Y soy yo. Y eres tú. Claro, yo es que ahora mismo, como lo estoy retransmitiendo, pues no lo puedo ver. A ver, puedes verlo si quieres. Ya sí, pero supone otra pestaña más. A ver, que tengo RAM para aburrir, ¿sabes? Pero... Esto para el Game Pass. Y jugar un día con los amigos está bien, pero solo vale para eso. El Game Pass lo tengo hasta septiembre. Yo también. 3 mesecitos gratis por una. Dios, que bendito sea el puto Game Pass, tío. Wow, pedazo de puzzle, ¿eh? Increíble el puzzle. Dios, mucho bicho, ¿eh? Mucho bicho, ¿eh? Esto no lo tira el PC mío. El PC no lo tira. Esto, el tuyo se va a quedar con o a 2 FPS o te crasea. Yo quiero ser el gordo, tío. El tanque. Eso mola. Digo exactamente lo mismo que dije al inicio de este Summer Game Fest con uno de los juegos cuando tú no estabas en directo. Estoy cansado de los juegos de los equipitos. Porque no tengo amigos. No, fuera coña. Es que... No sé. Sin más, ¿sabes? Jugado uno, jugado la mayoría. Qué guapo el gordo, ¿eh? ¡Hostia, Bloober! ¡Vamos! ¡Vamos! Silent Hill. No, silencio, que es de Bloober, ¿eh? Layer of Fear en VR. Pero Bloober no estaba haciendo algo también de Silent Hill, hermano. Oye, Kojima no ha salido y suele salir con el Tito Geos, ¿eh? Bueno, el Kojima se ha filtrado el juego Overdose. No sé si lo has visto. ¿Ah, se lo ha filtrado ya? Se ha filtrado el Overdose, juego de miedo de Kojima. Sí. Sobredosis se llama en español. Por si mi pronunciación en inglés no la entendéis. Juego de miedo y Kojima, tío. Que sí. Vamos, te cagas las patas abajo, tú. A lo mejor es el punto y final, de esta conferencia, que no te extrañe. ¿Esto? No, esto no, cabrón. Lo del Kojima. Claro, sí, eso sí. Es que digo, ¿esto qué polla está diciendo? De hecho, el Kojima le pidió al tío que lo filtró que por favor lo retirara. Sí, Layer of Fear ahora VR, ¿no? Imagino. Sí. Lo único que le ha funcionado de Bloober Team, porque todo lo demás ha sido bastante mediocre, con todo mi respeto. Ojalá me gustaran, tío, los juegos de miedo, tío.
en Unreal 5, que no está mal. Early... Vale, sí. A principios de 2023. Esto, cuando se refieren a early, se refieren hasta 2020, hasta marzo de 2023. Para los años fiscales. Gotham Knight. Gotham, tu puta madre, que a nadie le importa y va a salir rana. Lo siento, soy un hater, lo sé. Es que no va a salir bien, tío. Un multijugador Gotham Knight es que va a salir tan mal, tío. Es que me da pereza ya. Hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Oye, esta tía no será Malenia, ¿no? Con ese anillo, tío. Me voy a comprar un anillo de esos, tío. Ay, por favor, qué pereza este tipo de juego. Es que otra vez los equipitos de las pelotas. Lo siento, no puedo, tío. Son todos los juegos iguales. O de tiro, o en tercera persona de hacer el equipito de los huevos. Pero sí, ahora es con Batman. Siéntete como el verdadero caballero oscuro. No, con Batman no, con Robin. No, peor todavía, es verdad, con Robin. Y con sus colegas. La patrulla de Robin. Porque si dijera, bueno, es Batman, mola. Pero es que no, ni tío, es ni que Batman. va a ser... Es que se... Ojalá me equivoque, os lo digo de verdad, pero... Es que va a salir tan regular, tío. Mira, ¿cuándo van a salir los cosméticos? Y los bailecitos, venga. Mira, bailecito, chupito por bailecito y por cosmético. Oye, ¿por qué no te puedes sacar ya un coche del bolsillo? Igual que te saca un mini avión, sácate, no sé. Uf, de verdad, qué pereza me dan este tipo de juegos. Repito, no soy el público objetivo, lo sé. Yo solo quiero que me pongan un buen juego de historia, tío. Que no sea de una cosa, de una IP o de una saga o de algo conocido solo para recaudar dinero, ¿sabes? Quiero un poquito de novedad. Aunque el gameplay después sea normal. Pero que me cuenten algo interesante. Venga, que llegue algo interesante ya, vamos, por favor. Hostia, Neil Druckmann, oye. Se viene el remake, del de Last of Us parte 1. Neil Druckmann, ¿vale? Porque le gusta mucho hacer crunch. Lo van a decir ahora, ¿no? Lo más seguro. Seguro. Ojo. Ahí está, se viene. Yeah, it's crazy. You know, 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. Que mira la cara que tiene de hacer crunch a la gente. Le gusta. ¿Tú ves estrés en esa cara? No, ¿verdad? Porque el estrés se lo pasa a todos los trabajadores, tío. Ah, tiene unas ojeras que flipas también, te digo. Que sí, que está orgulloso, venga. Enséñamelo ya. En el pechito. Y dime la fecha de salida de PC, por favor, que sé que no es que no ha salido, tío. Pone que primero sale en Play 5 y más tarde en PC. Ah, dicen... Aquí pondrán también el DLC del 2. El multi, perdón. No el DLC, el multi. Pedazo brazo tiene el hijo de puta, También te digo, me da vergüenza, pero vergüenza. Ah, mira, del multiplayer. Que saquen el remake del 1. Quiero decir.
Está en Play 3, está en Play 4 el remaster y ahora lo va a sacar para Play 5 y yo, hermano. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another El multi del 2, ¿vale? another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait. Que sí, venga, di lo que tienes que decir. That's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. Venga, hay otra cosita, venga, enséñalo, hijo de puta. Last of Us show for HBO, right? ¡Ay, no, por favor! La serie de HBO, ¿vale? Venga. Hoy he estado viendo imágenes que se han filtrado nuevas, por cierto. Y alguien la ha pasado. Sí, bueno, son vídeos, creo, no imágenes. Pretty incredible. The stuff I'm getting back, He visto un par de fotos. back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good. Ay, por favor, tío, enseña ya lo tocho, que a nadie le interesa esto, que sí, que va a ser buena serie o normal. Pero déjalo ya, por Dios. Estamos en el Summer Game Fest. Es videojuegos, no series. Esto es peor que la conferencia esta del Xbox One. Del Xbox One. Que era todo TV, pues esto igual. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Tenemos una imagen del episodio, madre mía, increíble. No me podría importar menos. Venga, juego. Pero de verdad te crees que esto me importa, tío, que sí, que sé qué imagen de qué parte del juego te estás refiriendo, pero que no me hace falta. Por cierto, no me gusta como dato la elección de Ellie. La actriz que hace de Ellie no me parece acertado. Igual que de Joel, bueno, vale, me parece guay. Something special, and I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. Nada, tío, que se tienen que recrear. Esto al fin y al cabo es un anuncio, Jorge. Aquí está el anuncio. Okay. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. Mira, como no me anuncia el remake, puto Dorito. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Oh, esa musiquita, por favor. De Santa Olaya. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but escucha tan Troy raro. Ashley out here from the game. Sí, lo único que escucha raro del When sonido. Craig and I started working on the show, No sé, yo lo escucho más o menos normal. we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create. Vaya guapera el de la camisa, tío. Joy Baker. Vaya guapera, macho. Y alto, Sí, 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 sí. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like. Vamos, que me reviente, ¿sabes? There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret. Madre del amor hermoso, se está haciendo largo, Keeping secrets with this franchise is kind Ya of no old hat. tiene que quedar mucho. Except for today. Teóricamente quedan 15 minutos. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew, I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that. Madre mía, pedazo de bazofia, Han tenido dos cosas, bueno, dos cosas interesantes. Una a la mejor. It's like the characters coming to life, but
Hablando del de It's so Callisto much more Protocol. than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it and just. Sí, venga, cómele un poco el culo a todo esto. So good. Sí, que está I muy love the story. I interesada, love tal. just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know. Que sí, vaya. Es que no. Doritos, no. Doritos, si ya sabes, The Last of Us, ¿cuántos años tiene? El primero. Pues yo qué sé. ¿Cuántos años tiene? Una barbaridad. 2015, 2014 a lo mejor. Que ya sabemos que es bueno. Antes, pero yo en 2013, 2014. Puede ser. Original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. Remake. We wanted to give people the definitive version of the first game. 2013, Jorge. By any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original. 2013, ¿no? 2013. Es que han pasado 10 años prácticamente. Sí, tío, casi 10 años, tío. Let's take a look at The Last of Us Part 1. Part 1 Remaster. Let me see. Venga, PlayStation Studio. Ahora empecé. Venga, vamos a volver a ver el mismo juego de hace 9 10 años. años. Vamos, increíble. Y que esto sea lo que más me emocione es tristísimo, ¿eh? Valiente basura de Summer Game Fest, tío. Espérate, todavía puede cambiar, ¿eh? Con una cosa sola. No, a mí esa cosa no me lo soluciona todo, ¿eh? A mí sí. A mí no. A mí eso El eso 9 me del 2 del 20... El 2 del 9 del 22. ¿El 2 de agosto? ¿Es agosto o me estoy equivocando? ¿O septiembre? No, eso es septiembre, creo. ¿No? Septiembre, el 2 de septiembre sale en Play 5. Y a ver si en PC. Si sale en PC es día 1, para mí. Pues también te digo, 9 años, mira cómo se ve, Bueno, esto es un remake, cabrón. Sí, a ver, el remake, me refiero... El DLC. Ya me entiende, me refiero, tampoco se puede cambiar mucho más, pero... En un remaster no, pero en un remake sí, Ah, este es remake, ¿no? Claro, este es remake. No, tú ves el original... Y se ve bastante regular, O sea, se ve bien para la época, era top. Dios, qué ganas le tengo a este juego de jugármelo, tío. Venga. Pero ¿y para PC cuándo? Also in development for PC, vale. Pero repito, que salga para PC, guay. Pero que salga para Play 5, tío, es que me parece muy triste, tío. Obviamente va a salir en Play 5, pero entendedme, ¿sabes a lo que me refiero? Claro. Que ha sacado versiones para la... Es que no sé, tío, para 2 generaciones ya del mismo juego, no sé, tío, Parece más niña, ¿no? En el... Ah, no, al contrario. Qué fucking calor hace, tío. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators Me gustaba más la Ellie de niña que la que están poniendo ahora de adulta. Bueno, pseudo adulta, ¿vale? Entendedme. Prepuber. Prepuber, básicamente. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show. 60 frames por segundo. Que menos, también te digo, no juego de hace puto 9 años, me cago en Dios. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh. Pedazo de pregunta de mierda, Geoff. Tío, Geoff, por favor, sácame ya lo que quiero, tío. Just a glutton for punishment, and I went straight from playing Que no va a salir, pero yo qué sé, tío. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of Part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. Voy a apuntarme todos los juegos que me han interesado para comentarlos después de esto, aunque nos vayamos pronto, porque yo lo siento, pero tengo que hacer cosas. I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5.
All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other Es que es muy triste, tío, que tenga solo 3. Still making games. I haven't given up my day job. Tío, tiene que tener algo muy tocho, pero es que lo más seguro es que si hay algo tocho sea lo de Kojima, tío. Que va a ser lo de Kojima, pero es que estamos hablando de que llevo. A ver cuántas horas en directo llevamos. Casi 2 horas. Empezamos a las 8 y pico. 8. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited. Llevamos 2 horas y solo me interesa el de Callisto Protocol, el High Water y el de Last of Us. Lo único. ¿Ya? No puede ser. No puede ser. No me lo creo. No me lo creo. Ahí voy, gente, ahí voy. No puede ser, hermano. Tiene que poner. Lo he dicho o no lo he dicho. Tengo más fe en Microsoft que en el gilipollas este, tío. For Gamescom opening night live on August 23rd, and then the Game Awards will return in December live. Madre mía, te doy un 2, un 2 de 10. I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June. No me lo creo. As a digital and in-person event. No me lo puedo creer, colega. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more 2 horas pasando calor. We'll see you soon. Me cago en el puto Dorito. No puede ser, ¿eh? Qué sinvergüenza, tío. Qué sinvergüenza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Madre del amor hermoso. Happy birthday, Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago. Nada, aquí ya está hablando del el Day of the Dead. Lo siento, pero no, tío. Le quito el volumen, ¿vale? Creo que le quito el volumen. ¿Por qué sigue sonando? Ah, claro, porque lo tengo por otro lado también, el directo. Ay, por favor. Pues nada, no sé por qué Jorge se ha ido por completo, pero esto es vergonzoso, ¿eh? Sí, que viene el Tito Saffer, sí lo sé, pero... Se están poniendo el gorro de clown, ¿vale? Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey. No, pero ya en serio, tío, es que no puede haber sido tan cutre. Oye, el puto Jorge ha hecho una bomba de humo y esta no se la perdono, ¿eh? Y me deja aquí solo el cabrón. Pero muy flojo este año, ¿eh? El más flojo hasta la fecha, diría. Oh, World Premiere. Hello, everyone. Hello. My name is Michael. Como yo. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playbles where we made a game called Kids. But today we're gonna talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munot, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Que sí, que no te digo que no, tío, pero... Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, Tío, ¿dónde se está escuchando doble, tío? Ah, claro, en el puto PC de puto Jorge. Tío, cómo juegan con nuestros sentimientos. Madre del amor hermoso.
Pues chavales, yo lo siento en el alma, pero creo que vamos a chapar un poquito por aquí. Voy a chapar el directo porque sigo sin creérmelo. Repito, he apuntado solo 3 juegos que me interesasen, pero me interesasen de manera de verdad. Y son el de Callisto Protocol, el High Water, que es el juego este indie low poly que van en una barca amarilla, ¿vale? Y después el de Last of Us 2, el de Last of Us parte 1 para PC. Es que quitando eso, todo lo demás, bastante mediocre. Madre mía, Geo. Se me hace raro porque, joder, que no haya 3, ¿sabes? Se podría haber llevado absolutamente todo. Pero parece que no ha invertido lo suficiente. Este ya lo que quiere es invertir lo mínimo posible para ganar lo máximo. En fin, que vamos a ir chapando, ¿vale? Nos vemos el próximo domingo a las 6:30. Imagino que intentaremos abrir directo, si no un poquito más tarde, para estar a las 7 a tope con... Voy a silenciar esto. Para estar a tope a las 7, como digo, con el equipo Showcase y, bueno, equipo Bethesda Showcase. Esperemos que ahí, yo la verdad es que le tengo muchas ganas y creo que van a salir cosas muy interesantes. Después de toda esta compra de estudios y varios años que llevan trabajando todos los estudios de Xbox. Y poquito más, la verdad. Así que no está Jorge para deciros adiós. Pero bueno, ya me despido yo por él. Así que nada, gente. Nos vemos en 3 días, 4 días, si no me equivoco. Hasta luego.